Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama concede audiencia a las compañías participantes del 25 Festival del Shoton. Su santidad el Dalai Lama concede una audiencia especial a funcionarios indios. Tapun, de 81 años, se autoinmoló en Kirti, en Gaba. El Sikh Pempa Tserin inicia una visita a los asentamientos tibetanos. El presidente del Parlamento asiste a la ceremonia de clausura de la quinta reunión del Cuerpo General del Movimiento del Pueblo Tibetano para el enfoque del Camino Medio. El representante Namgyal Chödrö se reúne con el congresista Jim McGovern y el ex embajador Brownback. La oficina del Tíbet Brasil organiza una charla para estudiantes sobre el arte y la cultura tibetana. La Administración Central Tibetana nombra a los nuevos representantes en Sudáfrica y Bélgica. La oficina del Tíbet en Ginebra recibe a Enes Kanter-Friedel. Comienza el 25 Festival Shoton en el Instituto Tibetano de Artes Escénicas. La cumbre de Ginebra destaca la opresión de China en el Tíbet y otras regiones. La escuela Cheresik-Yong en Bélgica organiza una tarde cultural infantil. El jueves por la mañana, su santidad el Dalai Lama concedió una audiencia en el Suklang a las compañías del 25 Festival de Shoton y a los participantes de la Conferencia del Camino Medio. Subrayando la relevancia de la ópera tibetana como parte intrínseca de la cultura tibetana, su santidad dijo que estaba encantado con el comienzo del Festival de Shoton. Hablando sobre la relevancia de la política del Camino Medio, su santidad dijo: "No podemos recurrir a la violencia y expulsar a los chinos de nuestra tierra. Sin embargo, definitivamente podemos aprender a convivir pacíficamente a través del enfoque del Camino Medio, mientras continuamos preservando nuestra propia identidad". El lunes de esta semana, su santidad el Dalai Lama interactuó brevemente con los funcionarios indios del distrito de Kangra, en Himachal Pradesh, y recordó los primeros días de su exilio en la India. Su santidad expresó su profundo amor y afinidad por Dharamsala y agradeció al gobierno y al pueblo de la India, especialmente a los funcionarios del Departamento de Policía de Kangra, por su constante asistencia y seguridad. Actually, on many occasions I mentioned, I'm guest of Indian government and stay here very comfortable and complete freedom. So I want to thank local officials. You really provide me this opportunity, completely comfortable. Asistieron a la audiencia el comisario adjunto, el superintendente de policía, el comisionado adjunto adicional y el magistrado distrital adicional. Se reportó otra autoinmolación en el Tíbet. Tapun, un residente de 81 años de Kirti, condado de Gaba, se inmoló el 27 de marzo. Según los informes, Tapun se inmoló frente a una estación de policía ubicada cerca del monasterio de Kirti en protesta contra la opresión del gobierno chino. Se informó que la policía se llevó a Tapun después de su intento de autoinmolación y murió más tarde bajo custodia policial. Tapun, de 81 años, era residente de la aldea nómada de Benuma, en el condado de Gaba. Siempre habló sobre las políticas opresivas de China y su profunda reverencia por su santidad el Dalai Lama. El mes pasado, pocos días antes del Año Nuevo tibetano, un famoso cantante tibetano, Tsewan Norbu, se inmoló frente al Palacio del Potala. Las fuentes también confirmaron otro caso de autoinmolación en Gyeonggi, la provincia tradicional de Kham en el Tíbet, pero la identidad actualmente sigue siendo desconocida. El lunes de esta semana, la Administración Central Tibetana lamentó a los autoinmolados. El Sikh Pempa Tserin expresó su solidaridad al honrar sus sacrificios por la gran causa del Tíbet. El miércoles de la semana pasada, el Sikh Pempa Tserin partió de Dharamsala para una visita oficial de una semana a las comunidades tibetanas en Delhi, Odisha, Chhattisgarh y Maharashtra. El Sikh visitará los asentamientos, escuelas y monasterios dentro y alrededor de estos asentamientos hasta el 15 de abril. El martes de esta semana, el presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Khenpo Sonam Tempel, se dirigió a la ceremonia de clausura de la quinta reunión general del Movimiento Popular Tibetano Mundial para el enfoque del Camino Medio, como invitado principal en el Hotel Wood Castle en Baglodganj.
En su discurso, el presidente Khenpo Sonam Tempel destacó la importancia de los esfuerzos en un movimiento y la importancia de comprender la política. El orador también alentó a los asistentes a dialogar con el pueblo chino sobre la política del camino medio siempre que sea posible. El viernes de la semana pasada, el representante Namgyal Chodep y el secretario Tashi Dondup se reunieron con el congresista Jim McGovern en su oficina. El representante Chodep informó al congresista sobre las iniciativas tomadas por el actual gobierno de la Administración Central Tibetana para reactivar el diálogo chino-tibetano, la próxima visita del Sikyon a Washington, D.C. y la Convención Parlamentaria Mundial sobre el Tíbet. El congresista reafirmó su continuo apoyo a la causa tibetana. El representante Namgyal Chodep y el secretario Tashi Dondup también se reunieron con el ex embajador para la libertad religiosa internacional, Samuel Burnback, quien actualmente se desempeña como vicepresidente de la Cumbre Internacional para la Libertad Religiosa 2022. Durante su reunión con Ryan Flores y el asistente especial de la subsecretaria Urra Sella, coordinadora especial de los Estados Unidos para la cuestión tibetana, el representante y el secretario discutieron la próxima visita del Sikh Khenpo Tserin a Washington, D.C. A pedido de Fausto Godoy, el representante Jigme Tsering brindó una charla a un grupo de 15 estudiantes sobre la cultura tibetana y las actividades de la Casa del Tíbet Brasil. Fausto Godoy es un diplomático jubilado que actualmente se desempeña como profesor de estudios asiáticos y coordinador del Centro de Civilizaciones Asiáticas en una institución de educación superior en Sao Paulo, Brasil. El representante Jigme Tsering, acompañado por la doctora Shelley Boyle y el artista de tankas, el señor Nawal Lodey, dieron una breve introducción a las artes y la cultura tibetana y explicaron los objetivos y programas de la Casa del Tíbet en Brasil. La secretaria del Kashag ha anunciado el nombramiento de Tserin Choson como nueva representante de su santidad el Dalai Lama en Sudáfrica y de Rinzin Chodon Genkan como nueva representante de su santidad el Dalai Lama en Bélgica. Tserin Choson actualmente se desempeña como secretaria adicional en la Secretaría del Kashag, mientras que Rinzin Chodon Genkan actualmente se desempeña como oficial de defensa de la Unión Europea en la Oficina del Tíbet en Bruselas, en Bélgica. El lunes de la semana pasada, la Oficina del Tíbet en Ginebra recibió a Enes Kanter Freedom, célebre campeón de baloncesto y activista por los derechos humanos. La Oficina del Tíbet informó a Enes Freedom sobre la situación dentro del Tíbet y discutió posibles esfuerzos conjuntos para fortalecer aún más los derechos humanos y la defensa del Tíbet. Enes Kanter aseguró sus decididos esfuerzos para seguir alzando la voz y usar su libertad para poner de relieve los abusos de los derechos humanos por parte de China en el Tíbet y otras regiones bajo control chino. La Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia renovó los heroicos esfuerzos de Enes para hacer sonar la alarma sobre los brutales abusos de los derechos humanos en China y lo anunció como ganador del Premio al Valor 2022. El miércoles de la semana pasada comenzó el 25 Festival Tibetano de Shoton en el Instituto Tibetano de Artes Escénicas en Dharamsala. El Sikh Khenpo Tserin asistió a la función inaugural del festival como invitado principal, junto con el invitado especial, el séptimo Kyabye Yongjin Lim Rinpoche, presidente de Asuntos Religiosos y Culturales de Arunachal Pradesh, Sri Jambey Wengdi, también participó en el evento como invitado de honor. En sus comentarios, el Sikh Khenpo Tserin relató brevemente la historia del yogi Tatun Gyalpo, el fundador de la ópera tibetana, quien es muy conocido por sus obras sociales en el siglo XIV, y apeló a los tibetanos a contribuir a la preservación y promoción de la cultura tibetana mientras asegura la facilitación de la Administración Central Tibetana. La celebración de la ópera tibetana continuará hasta el 13 de abril con la participación de 8 compañías tibetanas, 6 de diferentes partes de los asentamientos y escuelas tibetanas en la India, una de Nepal y una de los Estados Unidos. El miércoles de esta semana, disidentes políticos, representantes de los presos políticos actuales y activistas por la libertad se reunieron en Ginebra, un centro mundial para la diplomacia y los derechos humanos, para la 14ª edición de la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia. Un segmento de la cumbre dedicado a China titulado La lucha por los derechos humanos en China contó con el poeta tibetano y activista por la libertad Tenzin Tsund, con el fundador de la campaña por los uigures, Rushan Abbas, y el asesor de políticas de Hong Kong Watch, Joy Siu. Hablando en la cumbre, Tenzin Tsund conmovió a la audiencia al compartir su viaje y experiencias en la cárcel en el Tíbet, destacó los hechos heroicos del Tíbet y expresó su preocupación por los chinos que son perseguidos y reprimidos por su propio gobierno. La Organización de Mujeres Suizo-Tibetanas, una de las ONG socias de la Cumbre de Ginebra, facilitó que el activista tibetano Tenzin Tsund hablara en la cumbre. Tsund tiene previsto realizar una gira de defensa del Tíbet en otras partes de Europa. Con el levantamiento de las restricciones por la COVID-19, la escuela dominical Yamian Lopel de Cherik Sinkyong celebró el 32 aniversario del Día del Premio Nobel de la Paz con el evento de la Noche Cultural Infantil en Bruselas.
En su discurso en el evento, el representante Tashi Punso de la Oficina del Tíbet en Bruselas aplaudió la disposición de la generación más joven para asumir la responsabilidad de preservar la cultura, el idioma y los valores del Tíbet. La organización dirige 6 escuelas con más de 372 niños en Bélgica. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.